Hola y bienvenidos una vez más a este canal donde siempre te contamos lo que nadie se atreve a decir. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que durante años ha sido sinónimo de galanura, éxito y carisma en las pantallas mexicanas, pero que detrás de esa imagen perfecta esconde una historia llena de desafíos, silencios rotos y momentos que marcaron su alma. Estamos hablando de Gabriel Soto, el actor que conquistó corazones en telenovelas, pero que también tuvo que enfrentarse a golpes duros que no se ven en televisión. Su historia no empieza con glamour, sino con una lucha constante por destacarse desde sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Gabriel mostró una determinación inquebrantable, representó a México en el concurso Mr. World en 1996, y aunque no ganó el primer lugar, su presencia dejó huella. Fue el inicio de un camino donde cada paso sería una batalla entre su imagen pública y su realidad personal tras dejar la pasarela. El destino le tenía preparada una jugada inesperada: reemplazar a Eduardo Verástegui en la boy band Cairo. No fue tarea fácil, pero Gabriel supo brillar con su energía y entrega. Aunque en el fondo sabía que la música era solo una estación en su viaje, no su destino final. Y cuando la actuación tocó su puerta, él no dudó en abrirla. Debutó con un pequeño papel, pero bastó para que descubriera su verdadera pasión: la actuación. Lo llamaba con fuerza, y Gabriel estaba listo para entregarse por completo. Lo vimos crecer en la pantalla hasta que llegó su gran oportunidad en Amigas y Rivales, donde interpretó a Ulises, un personaje complejo, lleno de matices que demostró que Gabriel no era solo una cara bonita, sino un actor con alma. El éxito no se hizo esperar, y su nombre comenzó a resonar con fuerza. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que tras cada sonrisa, cada escena, cada alfombra roja, Gabriel luchaba contra la presión, la inseguridad y los rumores constantes sobre su vida privada, mientras las cámaras lo enfocaban como el galán ideal. Él se preguntaba si realmente estaba construyendo el camino que deseaba o simplemente seguía el libreto que otros habían escrito para él, y entonces llegó el papel que lo consagró como protagonista en Mujer de Madera. Su interpretación fue intensa, auténtica y llena de emociones. El público lo amaba y la industria lo aclamaba, pero con la fama también llegaban las dudas y los sacrificios. Gabriel no era ajeno al precio que se paga por estar bajo los reflectores. Los años pasaban y cada telenovela lo consolidaba más aún con todo ese éxito sobre sus hombros. Hubo momentos de sombra en 2011, cuando todo indicaba que protagonizaría La Fuerza del Destino. Una decisión de último minuto lo dejó fuera del papel principal y lo relegó a un personaje secundario, un cambio que lo sacudió profundamente. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió reinventarse. Mostró su fortaleza, aceptando el reto con dignidad y profesionalismo. Mientras muchos hubieran tirado la toalla, él siguió adelante en silencio, con una resiliencia que pocos conocen, porque esa es la esencia de Gabriel Soto. Un hombre que ha sabido levantarse en medio del ruido, que ha transformado cada caída en aprendizaje, que ha aprendido a hacer luz, incluso cuando el escenario se apaga. Así es Gabriel. Un actor, un luchador, un ser humano lleno de historias no contadas. Y si quieres descubrirlas todas, no te vayas. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje profundo y revelador, porque esto apenas comienza y lo mejor aún está por venir. Y aunque había sido relegado del papel principal, Gabriel no permitió que aquello lo derrotara. Se entregó al personaje de Camilo con una intensidad conmovedora, demostrando que incluso los papeles secundarios pueden brillar cuando el alma del actor está presente. Su actuación fue elogiada por críticos y colegas. Pero lo cierto es que ese episodio dejó cicatrices profundas, porque la fama, como descubrió él mismo, no es un regalo, es una carga. Es vivir con la expectativa constante de la perfección. Es sonreír cuando por dentro se desmorona fuera del set. Gabriel intentaba sostener una vida personal que comenzaba a fragmentarse. La presión de los medios, los rumores, los titulares maliciosos eran una sombra permanente, y él mientras tanto seguía buscando su lugar en el mundo, seguía luchando por encontrar su verdad. Cada personaje nuevo representaba una batalla interna, una oportunidad de mostrar su valor, pero también un recordatorio cruel de todo lo que había que sacrificar para seguir adelante en el competitivo universo de la televisión mexicana. Gabriel sabía que los retos no hacían más que aumentar, y que cada éxito traía consigo una nueva prueba, un nuevo riesgo, un nuevo dolor. Su historia no estaba cerca de terminar, estaba apenas comenzando a revelarse con todas sus luces y todas sus sombras. Y entonces llegó 2007, un año que marcaría su vida. No solo por su carrera, sino por una conexión personal que cambiaría todo. Conoció a Geraldine Bazán, una actriz talentosa, con una sonrisa luminosa, que supo entrar en su vida con la calma y la pasión necesarias para que él creyera en el amor real, lo que comenzó como una amistad sencilla. Pronto se transformó en una historia de amor celebrada por todo México. Compartían alfombras rojas, confidencias y sueños. En 2009 llegó su primera hija, Elisa Marie, un rayo de luz para Gabriel, que descubrió en la paternidad una nueva vocación. Y 5 años después, Alexa Miranda completó ese cuadro familiar que parecía salido de un cuento de hadas. En 2016, decidieron casarse en una ceremonia íntima, donde las miradas cómplices y las sonrisas sinceras lo decían todo.
Pero lo que parecía perfecto no tardó en desmoronarse. La fama es un arma de doble filo y la falta de tiempo, la distancia emocional y las agendas imposibles comenzaron a desgastar la relación. En 2018 los rumores estallaron como dinamita. Se decía que Gabriel tenía un romance con Irina Baeva. Su compañera en la telenovela Vino el amor. Los titulares explotaron, las redes se incendiaron. Geraldine permanecía en silencio, pero su tristeza era evidente, y al final el amor no resistió el escándalo. La pareja que por años representó la esperanza del amor verdadero anunciaba su separación, poniendo fin a una relación de más de una década. Fue un golpe duro para todos, especialmente para sus hijas, que se convirtieron en el centro de la atención mediática. Sin pedirlo, Gabriel intentaba protegerlas del ojo público, pero el alboroto era imparable. Su imagen de galán quedaba manchada por las sospechas, mientras algunos lo defendían, otros lo juzgaban con dureza. Geraldine, por su parte, con una fuerza admirable, se enfocaba en sus hijas y en su carrera, avanzando con la cabeza en alto y sin escándalos. Gabriel sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Sus decisiones ya no eran privadas. Cada paso resonaba en las portadas y cada palabra se analizaba con lupa. Pero el show debía continuar y el corazón tenía que sanar. Así, en medio de la tormenta, llegó la confirmación. Lo que muchos sospechaban se volvió oficial. Gabriel e Irina estaban juntos, y lo anunciaron con una mezcla de valentía y desafío. Querían comenzar de nuevo. Pero el pasado no se borra con un post en redes sociales. Irina fue blanco de críticas despiadadas. La llamaban culpable de una ruptura. Y Gabriel era visto como el traidor que rompió su propia familia. Sin embargo, ellos decidieron seguir adelante. Compartían fotos, sonrisas, miradas de complicidad en cada evento, en cada entrevista. Gabriel mostraba que estaba enamorado, pero también cansado de tener que justificar su vida, su amor, su verdad, ser el centro de los escándalos. No era fácil, y aunque él intentaba demostrar que su talento hablaba por sí solo, el juicio público no daba tregua. Su historia personal se había convertido en un espectáculo paralelo, una novela dentro de la novela. Y Gabriel mientras tanto intentaba recordar quién era. Antes de todo eso, antes de la fama, antes del amor, antes de las caídas. Lo que vendría después marcaría su vida para siempre, porque las historias verdaderas no terminan con un beso ni con una despedida. Siguen creciendo con cada herida y con cada esperanza nueva. Los años pasaron, y la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva vivió momentos de pasión y desgaste. Mientras el ojo público no les daba tregua, él seguía conquistando corazones en la pantalla y ella luchaba por consolidar su nombre en el competitivo mundo del espectáculo mexicano. Sus pasos eran seguidos con lupa y cada gesto se convertía en titulares virales. Gabriel intentaba ser el padre que sus hijas Elisa y Alexa necesitaban mientras construía una vida junto a Irina, que buscaba acercarse a las niñas con ternura, pero también enfrentaba un muro de resistencia alimentado por las circunstancias y el ruido exterior. La armonía en la familia parecía posible, pero siempre frágil. En 2024, cuando nadie lo esperaba, llegó la noticia que estremeció a todos. Gabriel e Irina anunciaron su separación, y lo que parecía ser un amor sólido se derrumbó en silencio. Irina confesó en una entrevista que todo fue repentino. Días antes, seguían hablando de planes futuros y sonriendo. Como siempre, la ruptura generó una tormenta mediática. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que la chispa se había apagado. Otros hablaban de desacuerdos irreconciliables, mientras las redes sociales se llenaban de juicios. Gabriel, por su parte, optó por el silencio, pero quienes lo conocen afirmaban que estaba devastado. Perder otra relación frente a millones. No era fácil detrás del galán. Estaba un hombre herido cuestionándose todo una vez más su vida amorosa. Quedaba expuesta al escrutinio brutal de la fama, y aunque trataba de mostrarse fuerte, las dudas lo perseguían. ¿Qué había fallado? ¿Cómo seguir adelante con la mirada de todos encima con sus hijas? Como única certeza, Gabriel intentaba redefinir su camino. Pero el destino aún le tenía preparada otra prueba. La más dura de todas. En ese mismo año, cuando aún procesaba la separación, recibió una noticia demoledora. Una posible leucemia. El diagnóstico aún no era definitivo, pero bastó la sospecha para que su mundo se viniera abajo. El miedo se apoderó de él, ese miedo profundo que no distingue fama ni fortuna. Un miedo que paraliza a Gabriel, acostumbrado a los focos, y a proyectar seguridad, comenzó a desmoronarse por dentro. La ansiedad lo envolvió. La tristeza se volvió compañera diaria en los sets. Su brillo habitual se apagó y sus colegas notaron el cambio. Ya no sonreía con la misma fuerza ni hablaba con la misma pasión. La enfermedad aún no confirmada lo enfrentó con su mayor vulnerabilidad. ¿Cómo seguir interpretando a un héroe cuando dentro de ti reina el caos? La fama dejó de ser una bendición para volverse una carga. Pero incluso en esa oscuridad surgió una luz. Sus hijas, Elisa y Alexa, su motor, su refugio. Sus sonrisas lo levantaban en los días más grises. Compartían películas, tareas y abrazos, que para él eran medicina pura. En entrevistas, confesó que ellas eran su ancla, su salvación emocional. Incluso Geraldine Bazán, su exesposa, mostró nobleza y apoyo, priorizando siempre el bienestar de las niñas, en medio del torbellino.
Gabriel comenzó terapia psicológica, un paso difícil para alguien que siempre proyectó fortaleza, pero necesario. Descubrió que hablar, llorar y aceptar su dolor era un acto de valentía, y poco a poco, con ayuda profesional y amor sincero, comenzó a sanar mientras esperaba los resultados médicos. Intentaba volver a la rutina laboral, pero ya no era el mismo actor. Era un hombre que había visto su propia fragilidad, que entendía que la vida podía cambiar en un segundo y que ahora valoraba más que nunca cada amanecer, cada gesto de cariño, cada instante con sus hijas. Las preguntas sin respuesta lo perseguían. ¿Qué pasaría si el diagnóstico se confirmaba? ¿Cómo protegería a sus niñas del sufrimiento? ¿Cómo resistiría otro embate emocional? El futuro era incierto, pero una cosa era clara. Gabriel no pensaba rendirse en silencio. Reunía fuerzas cada día con determinación en los ojos y un amor inquebrantable en el corazón, porque sabía que la batalla recién comenzaba y estaba dispuesto a pelearla hasta el final. El siguiente capítulo de su vida aún no estaba escrito, pero su espíritu resiliente prometía convertirlo en una historia de lucha, esperanza y redención. Y mientras el mundo seguía mirando, Gabriel avanzaba paso a paso, con el coraje de quien ya ha conocido la oscuridad, y aún así, elige caminar hacia la luz. Lo que comenzó como una intervención médica rutinaria, terminó sumergiendo a Gabriel Soto en una de las etapas más oscuras y dolorosas de su vida. Todo parecía controlado, hasta que las complicaciones lo golpearon de forma inesperada. La cirugía abdominal se transformó en una pesadilla que requirió varias intervenciones adicionales. Al principio pensó que sería cuestión de días, pero las semanas pasaban y el hospital se convirtió en su segundo hogar, lejos de las cámaras y del bullicio de la fama. Gabriel se enfrentaba al dolor físico más agudo y al miedo silencioso de no salir nunca de aquella habitación. Los médicos y enfermeros lo veían luchando día a día, intentando mantenerse fuerte, mientras por dentro la incertidumbre lo consumía internamente. Gritaba por respuestas, por una señal de que todo volvería a estar bien, para recibir un tratamiento más especializado. Fue trasladado al Vibra Hospital of Fargo. Una institución reconocida por tratar pacientes críticos. Allí recibió atención constante, sesiones de fisioterapia rigurosa y un monitoreo médico implacable. El ritmo era lento, agotador, pero cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria, mientras su cuerpo sanaba su mente. Enfrentaba otra batalla, recuperar la confianza. Era aún más difícil que sanar una herida. Gabriel comenzó a entender que no podía continuar al mismo ritmo que antes, que la vida le exigía una pausa, un replanteamiento de todo. Y en esa tormenta sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, se convirtieron en su faro a través de videollamadas. Compartían risas, cuentos secretos simples pero esenciales que lo mantenían firme en pie a pesar de la distancia. Ese vínculo era su medicina más poderosa. Aunque el cuerpo estaba frágil, su espíritu se alimentaba de amor y esperanza. Sabía que debía salir adelante por ellas. Por lo que aún quería construir. La recuperación era tanto física como emocional. Cada avance, por pequeño que fuera, lo acercaba a un nuevo Gabriel, más humano, más consciente, más fuerte. Pero cuando parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse, la vida le lanzó otro golpe brutal. La sospecha de leucemia apareció como una sombra que amenazaba con derrumbar todo lo que había logrado sostener hasta ese momento. Y mientras el miedo volvía a instalarse, Gabriel decidió que esta vez no se rendiría, que enfrentaría a este nuevo capítulo con la fuerza que solo un padre que ama puede encontrar. No era la primera vez que la vida lo desafiaba. En 2020 ya había sido el blanco de polémicas, cuando surgieron rumores explosivos que lo vinculaban como posible padre del hijo de la actriz Marjorie de Sousa. Los medios explotaron, las redes ardieron y los titulares sensacionalistas parecían no darle tregua. Gabriel, en medio de la tormenta, salió a negar los rumores con firmeza, exigiendo respeto para su familia, pero la polémica ya había dejado cicatrices y su nombre seguía en boca de todos. Semana tras semana, las críticas no cesaban y él trataba de proteger a sus hijas del caos mediático, pero sabía que era imposible blindarlas por completo. Incluso en los sets de grabación, quienes lo conocían notaban su frustración contenida y su esfuerzo por mantenerse firme, como si eso no fuera suficiente. Ese mismo año, otra figura pública, la presentadora Laura Bozzo, lanzó comentarios incendiarios insinuando que su relación con Irina Baeva había comenzado de forma desleal. Esas declaraciones, dichas en televisión nacional, fueron un nuevo golpe al honor y la paciencia de Gabriel. Cansado de ser objeto de juicios sin pruebas, él e Irina decidieron actuar. Legalmente, iniciaron un proceso por difamación, que rápidamente acaparó la atención pública. La batalla legal fue intensa y dividió opiniones. Algunos defendían a la pareja, otros se alineaban con la conductora. El escándalo parecía interminable, y mientras tanto Gabriel debía continuar grabando telenovelas, criando a sus hijas y enfrentando audiencias en tribunales. Irina lo acompañaba firme a su lado, también blanco de las críticas. El proceso terminó cuando Laura Bozzo se retractó públicamente. Pero las heridas mediáticas no se cerraron con una disculpa. Gabriel comprendió que en el mundo del espectáculo, cada decisión, cada paso podía volverse en su contra, que detrás del personaje del galán también había un hombre con errores, sentimientos y una familia que proteger, y aunque el escándalo parecía apagarse por fuera, su impacto se sentía por dentro. Mientras tanto, él luchaba por mantener la calma, enfocarse en lo verdaderamente importante, y recordar cada día que por más ruido que haya allá afuera,
Su verdad la conoce él, su historia aún está en marcha, y el capítulo más revelador está por venir. En medio de un torbellino de escándalos mediáticos y complicaciones médicas que amenazaban con derrumbar todo lo que había construido, Gabriel Soto se encontraba en la encrucijada más compleja de su vida. La imagen que por años había proyectado comenzaba a resquebrajarse, y el juicio del público se volvía cada vez más despiadado, con la presión de reconstruir no solo su carrera, sino también su dignidad personal. Gabriel sabía que el siguiente capítulo sería definitivo, con sus emociones a flor de piel, y la incertidumbre como sombra constante se preparaba para enfrentarlo todo con una mezcla de determinación y cansancio que solo conocen quienes han estado al borde del colapso y lo han desafiado con los dientes apretados. Todo explotó durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca. Lo que parecía ser una conversación ligera se tornó en un interrogatorio implacable. Los conductores insistían con preguntas invasivas, revolviendo las heridas aún abiertas de su separación con Geraldine Bazán y la relación con Irina. Baeva Gabriel intentó mantener la compostura, pero el ambiente se tornó insoportable. Se levantó y abandonó el estudio frente a millones de espectadores, dejando tras de sí una escena que los medios convertirían en carnada durante semanas. Ese momento no fue un hecho aislado, sino un reflejo de la cacería a la que venía siendo sometido cada aspecto de su vida. Era diseccionado por los medios de espectáculos y la opinión pública su divorcio. Sus nuevas relaciones, sus papeles en televisión, nada escapaba a la crítica. Muchas veces, cruel y desinformada, Gabriel intentaba blindarse, pero las palabras calaban hondo mientras en redes sociales lo llamaban galán caído o padre negligente. Los titulares lo perseguían con la persistencia de un fantasma. A eso se sumaban los cuestionamientos a sus decisiones profesionales, al dejar de interpretar protagonistas y aceptar papeles secundarios. Algunos afirmaban que había perdido su brillo, otros insinuaban que su carrera se sostenía únicamente por su físico. Sin embargo, Gabriel seguía acudiendo al set con la frente en alto, entregando actuaciones sólidas y negándose a ser reducido a una caricatura mediática en privado. Confesaba a sus allegados sentirse atrapado en un ciclo en el que cada intento de redención era distorsionado por los titulares. Pero entre tanto, caos había un refugio sagrado. Sus hijas Elisa y Alexa eran la razón por la que cada mañana encontraba fuerzas para seguir adelante. Su risa, su inocencia y su amor incondicional lo anclaban a la vida y le recordaban quién era realmente, rodeado por unos pocos amigos fieles. Gabriel intentaba preservar su salud mental mientras los desafíos se acumulaban. Las sospechas de leucemia, que llegarían más adelante, se sumaban a las cicatrices físicas de la cirugía abdominal y al desgaste emocional de vivir bajo un escrutinio constante. Necesitaba encontrar un equilibrio, pero no había un camino claro, solo una convicción firme de que debía resistir en 2024, cuando la tormenta alcanzó su punto más feroz. Gabriel hizo lo impensable, se alejó de todo. Redes sociales, eventos, alfombras rojas, decidió desaparecer para poder reencontrarse, porque entendió que para sanar debía silenciar el ruido exterior y atender el caos interior. Por primera vez en años, eligió el anonimato en vez del aplauso, la intimidad en vez del juicio público, rodeado únicamente por sus hijas y un círculo de confianza. Pasó sus días en casa concentrado en las pequeñas cosas del día a día, mientras enfrentaba terapias para lidiar con la ansiedad y la depresión. El proceso fue lento y doloroso, pero también revelador en el silencio de su retiro. Gabriel miró hacia atrás y comprendió que durante años había vivido tratando de ser lo que otros esperaban de él. Un galán perfecto, un padre ideal, un hombre sin fisuras. Ahora solo quería ser Gabriel, con sus luces y sus sombras, con sus heridas y sus lecciones aprendidas. Y aunque el regreso no fue inmediato, cuando al fin sintió que podía volver, lo hizo con una nueva claridad, una fuerza distinta forjada no en la fama, sino en la adversidad. Y en ese renacer comenzaba a escribirse el capítulo más auténtico de su vida, el que ya no necesitaba reflectores para brillar. Por supuesto, lo que pocos saben es que detrás de ese cambio profundo, Gabriel enfrentó momentos verdaderamente oscuros que casi nadie imaginaba. Hubo noches enteras en las que el silencio era tan pesado que apenas podía respirar, momentos en los que las paredes de su casa parecían cerrarse sobre él y la fama se convertía en una prisión sin salida. Su círculo de confianza se redujo drásticamente. Aprendió a diferenciar entre los que estaban por interés y los que realmente se preocupaban por su bienestar. Perdió amistades, descubrió traiciones y en medio del dolor entendió que a veces hay que quedarse solo para encontrarse a uno mismo en esa etapa crucial. Gabriel se apoyó en la escritura. Comenzó a llenar cuadernos con pensamientos, reflexiones y cartas que nunca envió. Era su forma de procesar lo vivido, de vaciar el alma, sin temor a ser juzgado. En esos textos volcó su angustia, su arrepentimiento, pero también su esperanza. Escribía al amanecer como si cada palabra fuera un paso más hacia la sanación. También retomó la música, no como cantante profesional, sino como refugio emocional. Tocaba la guitarra en silencio. Componía melodías simples que hablaban de amor, pérdida y redención. Algunas de esas canciones las compartió con sus hijas, quienes se convirtieron en su audiencia más sincera.
Verla sonreír al escuchar sus acordes le devolvía fuerzas que creía perdidas. Fue durante uno de esos momentos íntimos que Gabriel tomó la decisión más importante de su vida. No volvería a ocultar sus heridas. No fingiría. Más, estaba cansado de mantener una fachada perfecta. Decidió ser transparente, incluso si eso implicaba mostrarse vulnerable. Y así lo hizo en una entrevista televisiva que impactó a todo México. Rompió el silencio, habló sin filtros de su depresión, del miedo constante, a no ser suficiente, de cómo la fama que un día lo elevó, también casi lo destruyó. Sus palabras resonaron en miles de personas que lo veían por primera vez como alguien real, no como un personaje armado por la televisión. A partir de ese momento su presencia pública cambió. Dejó de posar para ser observado y comenzó a comunicar desde el corazón en eventos benéficos, donde antes solo asistía como figura. Ahora participaba activamente escuchando historias, apoyando causas y utilizando su visibilidad para algo más que promoción personal. Incluso se involucró con fundaciones dedicadas a la salud mental, dando charlas en colegios y centros comunitarios, contando su experiencia sin adornos, inspirando a jóvenes a pedir ayuda antes de llegar al límite. Esa cercanía genuina con la gente provocó un giro inesperado en su carrera. Productores que antes lo consideraban solo para papeles superficiales comenzaron a ofrecerle roles dramáticos complejos, personajes marcados por la lucha interior. Y Gabriel los aceptó con gusto, encontrando en cada interpretación una forma de redimir parte de su historia personal. Los resultados fueron evidentes, su actuación ganaba profundidad. Su mirada transmitía verdad, y el público respondía con aplausos sinceros. Más allá de las cámaras, también decidió renovar su entorno físico. Vendió su antigua casa, que tantos recuerdos dolorosos le traía, y se mudó a un espacio más simple, rodeado de naturaleza. Allí se sentía libre. Caminaba descalzo al amanecer. Respiraba aire limpio y se alejaba del ruido del mundo. Su rutina diaria incluía lectura, meditación, ejercicio y, lo más importante, tiempo de calidad con sus hijas, a quienes se involucraba en todo, incluso en la cocina o en el cuidado del jardín. Quería que ellas crecieran, sabiendo que su padre era más que un rostro famoso. Era un ser humano comprometido con su bienestar y el de quienes lo rodeaban. En ese nuevo hogar, Gabriel cultivó también nuevas amistades, más sinceras, menos interesadas. Conoció personas fuera del medio, artistas independientes, terapeutas, maestros de yoga, gente sencilla que le enseñó el valor de lo cotidiano, lejos de los reflectores. Aprendió a vivir con menos, pero sentir más. Cada conversación, cada sonrisa auténtica, cada comida casera le devolvía fragmentos de una paz que creía irrecuperable. Y mientras tanto su carrera tomaba un rumbo inesperado. El público pedía más de ese Gabriel verdadero, no solo en pantalla, sino también como conferencista y autor. Así nació la idea de publicar un libro donde contaría su historia, no como una autobiografía glamorosa, sino como un testimonio honesto sobre la caída y la reconstrucción. Escribió durante meses en madrugadas silenciosas, enfrentando demonios del pasado, reconociendo errores sin miedo ni excusas, y cuando por fin lo publicó, el impacto fue inmediato. Miles de ejemplares, vendidos, lectores conmovidos, críticas positivas. Pero más allá del éxito comercial, fue el agradecimiento de la gente, lo que realmente tocó su corazón. Personas que le escribían diciendo: gracias por contar lo que yo también he vivido. Gracias por hacerme sentir menos solo. Ese vínculo auténtico con su audiencia marcó el inicio de una nueva etapa M. No fue un regreso cualquiera, ni mucho menos una coincidencia forzada por las circunstancias. Gabriel Soto volvió a la escena con una determinación distinta y una mirada que ya no buscaba aprobación, sino redención. Comenzó a aceptar papeles pequeños en nuevas producciones, pero esta vez no por necesidad, sino por desafío personal. Quería probarse a sí mismo como actor, no como ídolo. Sus compañeros de set lo notaban. Algo había cambiado en él, más sereno, más presente, como si por fin hubiera comprendido que su valor no dependía del brillo de la fama, sino de la verdad con la que se entregaba a cada personaje. También regresó a las redes sociales, pero lo hizo con otro enfoque. Lejos quedaron las imágenes retocadas y los mensajes calculados. Ahora compartía instantes auténticos. Caminatas al atardecer, juegos con sus hijas, reflexiones nocturnas. Su intención era clara: no reconstruir una imagen, sino revelar la persona detrás del personaje, y aunque algunos aún lo miraban con desconfianza por los escándalos del pasado, otros comenzaban a descubrir en él una figura distinta, más humana, más cercana. Sabía que los titulares de ayer no se podían borrar, pero también entendía que los capítulos nuevos se escriben con hechos, no con excusas. Su salud, aunque todavía en observación, empezaba a mostrar señales de mejoría, y eso le devolvía una chispa de esperanza. Aún así, la vida no le daba tregua. Mantener el equilibrio entre lo público y lo privado se volvía cada vez más complejo. Pero Gabriel encontraba en sus hijas un ancla inquebrantable. Elisa Marie y Alexa Miranda eran su motor, y su refugio. En ellas hallaba el propósito, que ni el éxito ni la fama le habían dado nunca. Y así, paso a paso, día tras día, fue reconstruyéndose. Aprendió a valorar el silencio, a respetar sus límites,
a escuchar su cuerpo y cuidar su mente, porque después de las operaciones, las sospechas médicas y el colapso emocional, supo que nada era más urgente que la paz interior. Comenzó a hablar abiertamente de su salud mental, un tema que antes esquivaba con evasivas. Reconocer que necesitaba ayuda fue su mayor acto de valentía y lo compartió sin filtros, revelando que la terapia había sido su tabla de salvación. Meditar, caminar en la naturaleza y apagar el ruido externo se convirtieron en parte de su rutina, no para escapar, sino para reencontrarse. Ya no buscaba ser el galán deseado, sino el hombre real, el que cae, se rompe y se levanta una y otra vez. Y mientras tanto su carrera volvía a tomar forma, pero esta vez desde otro lugar. Elegía papeles que lo conmovieran, historias que tocaran fibras profundas. Ya no quería ser solo un rostro bonito, sino un canal de emociones genuinas. Directores y compañeros reconocían su entrega, y los fans poco a poco se reconectaban con esa nueva versión más honesta, más luminosa, pese a todo lo vivido. Gabriel no se rindió ni siquiera cuando todo parecía derrumbarse. Los medios aún lo seguían de cerca, listos para juzgar cada paso. Pero él caminaba con la frente en alto, con errores asumidos y lecciones aprendidas, porque ahora su motivación no era gustar, sino inspirar. Quería que sus hijas vieran en él un ejemplo de resiliencia, de coraje y sobre todo de autenticidad. Este renacer marcaba un antes y un después. Ya no se trataba de fama, se trataba de legado, de dejar una huella que no brillara solo en pantallas, sino en los corazones de quienes lo acompañaron en su camino. Así Gabriel Soto abrazaba este nuevo comienzo con humildad y fortaleza, consciente de que cada caída tiene sentido cuando se transforma en impulso para volar más alto. Su historia no ha terminado, y si algo ha quedado claro es que el mejor capítulo aún está por escribirse. ¿Y tú qué opinas de esta increíble transformación de Gabriel Soto? ¿Te esperabas esta verdad? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque muy pronto volveremos con más relatos reales de los famosos que creías conocer, pero que tienen mucho más que contar. Nos vemos en el próximo video.